Hola y bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con la clase de hidrología. En los últimos videos hablamos sobre escurrimiento, sobre precipitación, su escurrimiento y cómo obtener información a partir de un hidrograma de escurrimiento, así como analizar también su relación con el hietograma y unir ambos gráficos para obtener más información. Una vez teniendo claros estos conceptos, vamos a iniciar el tema de probabilidad y estadística aplicada a la hidrología. Esta unidad se compone de tres subtemas, que es distribuciones de probabilidad, análisis de frecuencias y pruebas de bondad y ajuste. Al final de este tema seremos capaces de entender conceptos como periodo de retorno, riesgo, confiabilidad y seremos capaces de aplicar cualquiera de las técnicas estadísticas que se utilizan en la hidrología. Para ello se me hace importante tomarnos unos minutos para recordar algunos conceptos importantes sobre probabilidad. El primero de ellos es el espacio muestral. El espacio muestral, por definición, es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Es decir, si dibujamos un diagrama de Venn, vamos a tener una caja, por decirlo así, y un montón de posibles resultados según el experimento que estemos haciendo. Entonces, todo ese conjunto es el espacio muestral. Por lo general, se representa con la letra S mayúscula. No, ese es nuestro espacio muestral. Un ejemplo de esto sería lanzar una moneda. Los resultados posibles son cara o cruz. Entonces, el espacio muestral es cara o cruz. Es decir, los dos posibles resultados para este caso. Entre más compliquemos el experimento, es probable que tengamos más resultados. Entonces, ns es igual a 2, es decir, el número de posibles resultados del espacio muestral. Entonces, recordemos, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Tenemos otro ejemplo, que es el clásico ejemplo de los dados. El experimento es lanzar un dado, entonces el espacio muestral van a ser todos los posibles resultados que tengamos al lanzar el dado. Todos sabemos que tiene 6 lados, entonces vamos a tener 6 posibles resultados. Entonces ns sería 6. Son ejemplos bastante sencillos, sin embargo, aplican para cualquier tipo de experimento que estemos realizando. Es el mismo concepto y la misma lógica. Siendo así, dentro de un espacio muestral podemos categorizar o aplicar reglas a estos posibles resultados, y a esas reglas que nosotros le pongamos al espacio muestral son los eventos. Entonces, por definición, los eventos son resultados posibles que se pueden presentar en un experimento. Es decir, tenemos el espacio muestral, el experimento o el evento sería lanzar una moneda y que salga cruz. De entrada sabemos que el espacio muestral al lanzar una moneda es que caiga cara o que caiga cruz. Entonces sabemos que el espacio muestral está compuesto por dos posibles resultados. Al poner esta regla, que es el evento, nosotros estamos definiendo que queremos exclusivamente que salga únicamente cruz, que sería este caso, ¿no? Este sería el evento A. Entonces básicamente es poner reglas al espacio muestral. Entonces tenemos otra variable que es NA igual a 1. NA se lee como el número posible de resultados del experimento. Siendo así, vamos a poner otro ejemplo un poquito más complejo, no tanto, pero es como para dejarlo más claro aún. La regla o el evento ahora será evento B, que son lanzar dos dados y que sumados de 7. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro igual diagrama de Venn vamos a tener el espacio muestral S y vamos a tener un evento que va a formar, vamos a ponerlo acá, este es el evento B. En este evento B tendremos todos los posibles pares que sumados den 7. Si ven, todos estos son todos los posibles resultados que dan 7. En este evento B dentro de un espacio muestral. Es decir, todos los eventos están dentro de un espacio muestral, no pueden estar afuera. Entonces, siendo así, vamos a tener que ns es igual a 6, es decir, número posible de resultados del espacio muestral. Tenemos un resultado, 2, 3, 4, 5, 6. Siendo así, esto nos da pie a definir ya el concepto de probabilidad. Probabilidad en su forma clásica se define como la probabilidad PA de un evento A. Es un experimento aleatorio que tiene ns resultados igualmente posibles y de los cuales NA son resultados favorables. ¿Qué quiere decir? Que estos son los resultados favorables, es decir, para tener éxito, y estos son las posibilidades. Entonces, básicamente la probabilidad es el cociente entre
los resultados favorables y el número de resultados igualmente posibles, es decir, las posibilidades. Entonces ese cociente es la probabilidad de que tengamos éxito, y si esto lo queremos expresar en porcentaje, tenemos que multiplicarlo por 100 y tenemos un porcentaje de probabilidad. Una vez definida la probabilidad, vamos a ver dos ejemplos. Uno, al arrojar una moneda, la probabilidad de que salga cara es, como vimos, el número posible de resultados con éxito, vamos a decirlo así, es 1, y el número total de posibilidades es 2. Entonces, aquí nos están diciendo que el evento sería la probabilidad de que salga cara al lanzar una moneda. Entonces tenemos solo un evento posible y tenemos dos opciones o dos posibilidades. Por lo tanto, sería un medio, que es decir, 0.5, el 50% de probabilidad de que salga cara. Bastante sencillo. Ahora veamos el ejemplo 2. Tenemos que al arrojar dos dados se tienen 36 casos igualmente posibles. Es decir, tenemos dos dados de los cuales vamos a poder obtener 36 pares de combinaciones. Siendo así, nos dicen cuál es la probabilidad de que la suma de los resultados sea 7. Es decir, la suma entre un dado y el otro dado sea 7. El NA, en este caso, serían 6. Tenemos 6 pares de dados que con su respectivo valor sumados dan 7 en total. Y tenemos, como vimos, un número de posibilidades de 36. Entonces, la probabilidad sería NA entre NS, que sería igual a 6 entre 36. Simplificando, esto sería un sexto, lo que sería equivalente a 0.167, redondeando al tercer número, ¿no? Entonces, sería, si lo queremos en porcentaje, 16.7%. Como ven, esto está aplicado al concepto clásico de probabilidad, y si observan, todos los casos de los ejemplos que acabamos de ver son experimentos que tienen un número finito de casos, es decir, un número finito de posibilidades. Ahora, si esto lo trasladamos a problemas prácticos, como por ejemplo problemas de hidrología, que la hidrología por sí mismo atiende a fenómenos físicos y a leyes físicas que pueden describirse a través de fórmulas, pero todavía no somos capaces de definir del todo, ¿no? Tenemos aproximaciones y por lo tanto eso hace que sean hasta cierto punto eventos aleatorios. Siendo así, no tenemos números finitos de casos posibles. Por lo tanto, es necesario crear axiomas y teoremas para poder explicar este tipo de fenómenos o problemas y tratar de aproximarnos lo más correctamente posible. Para este caso, vamos a definir algunos axiomas que son importantes. Sea S un espacio muestral asociado a un experimento y a cualquier suceso de S, es decir, tenemos el diagrama de Venn, tenemos el espacio muestral y tenemos A, que es un subconjunto de S. Y dentro de este espacio muestral podemos tener diferentes eventos, ¿no? Y estos eventos pueden ser mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes, es decir, independientes o no independientes entre sí. Que eso ya hablaremos después, no nos vamos a meter ahí todavía. Entonces, se dice que P es una función de probabilidad en el espacio muestral S, siempre que se satisfagan los siguientes axiomas. El primer axioma es: la probabilidad de un evento A siempre va a estar entre 0 y 1. Es decir, no podemos tener probabilidades negativas o probabilidades de 1.8, por ejemplo. Eso sería incorrecto. ¿Por qué? Porque las probabilidades tienen que satisfacer a este teorema. La probabilidad, si ven en su término sencillo, es una frecuencia, número total de posibles resultados en el denominador y en el numerador los éxitos. Siendo así, si sumamos todas las probabilidades de que ocurran todos los componentes que están en un evento A, vamos a obtener que la suma de todo es 1, ¿sale? Entonces no podemos tener valores de probabilidad mayores a 1. Justo es el siguiente axioma, este. La probabilidad de todo el espacio muestral siempre va a ser igual a 1. Entonces, continuando con el tercer axioma, si tenemos un evento A1, A2 hasta N, esto quiere decir que son una serie de sucesos independientes y mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad del evento A1, unión A2, unión A3, unión AN, se puede escribir como la suma de todas esas probabilidades.
Por lo tanto, esto quiere decir que todos son eventos independientes. ¿A qué queremos referirnos? Por ejemplo, si tenemos un evento A1 y A2 dentro de un mismo espacio muestral, se dice que son independientes si la probabilidad de ocurrencia de uno no se ve afectada por la ocurrencia del otro. Y son mutuamente excluyentes cuando la ocurrencia de uno imposibilita la ocurrencia del otro. Es decir, no puede ocurrir uno mientras ocurra el otro. ¿Sale? Son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, de estos mismos axiomas surgen los siguientes teoremas. Son dos. El primer teorema es que para un evento nulo o vacío, la probabilidad siempre va a ser cero. Y uno de los que más vamos a estar utilizando, que es este de acá, que es la probabilidad del complemento del evento A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Es decir, si tenemos, voy a inventarme un ejemplo rápido, si tenemos la probabilidad del evento A, que el evento A es que a los que están escuchando este video les guste la pizza hawaiana, vamos a suponer que es 0.3, entonces, ¿cuál sería el complemento del evento A? Sería 1 menos 0.3, es igual a 0.7. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un 0.7 de probabilidad que al restante de los que están viendo este video no les guste la pizza hawaiana. ¿Okay? Eso es el complemento. Si ven, si se suma la probabilidad del evento A más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Entonces se cumple uno de los axiomas que estábamos viendo anteriormente. Ahora viene el concepto de unión. Vamos a tener dos eventos. Si A y B son eventos cualesquiera en un espacio muestral S, entonces la unión del evento A con el evento B es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos la probabilidad de la intersección del evento A y el evento B. Entonces, esto es la unión de probabilidades y se lee la probabilidad de A o B, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B. Vamos a explicar. Por ejemplo, tenemos este diagrama de evento. Tenemos el evento A y el evento B. Vamos a ponerle que esto es A y esto es B. Vamos a definir que el evento A, continuando con el ejemplo de las pizzas, sea que a los que están viendo este video les guste la pizza hawaiana y el evento B les guste la de pepperoni. Entonces, lo que nos está diciendo esta fórmula es que vamos a sumar la probabilidad de este evento más la probabilidad de este evento, que está en estos dos términos de acá. Ahora, ¿por qué le restamos esto de acá? Esto de acá es la intersección, es decir, a los que les gustan los dos tipos de pizza van a estar colocados en esa zona sombreada. A los que les gusta solo hawaiana estarán acá y a los que les gusta solo la de pepperoni estarán acá. Todos los demás, a los que les gustan ambas, estarán en esa parte, ¿no? Donde confluyen o se intersectan los dos eventos. Siendo así, son independientes porque la ocurrencia de uno no depende de la ocurrencia del otro y son mutuamente excluyentes porque en este caso, en este espacio muestral, si la ocurrencia de uno, pues no está el otro. Entonces, este término de acá es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, si ya estoy sumando estas probabilidades, las de acá, le tengo que restar esta parte porque en esta suma ya la estoy considerando. Entonces, le resto esto para no considerarlo dos veces. Por eso es que está esa fórmula. Y se lee como la probabilidad de que ocurra uno o el otro. Siguiendo con estas definiciones, tenemos ahora la probabilidad de eventos independientes. Por ejemplo, si A y B son eventos independientes en un espacio muestral S, entonces tenemos esta regla de multiplicación para este tipo de probabilidades. Si se fijan, tenemos dos eventos, como dice la definición, A y B. Y tenemos un símbolo acá, que esto se lee como intersección. ¿Ok? Entonces sería la probabilidad de A intersección B. Aunque lo correcto también puede ser que se diga la probabilidad de A y B. Eso está definido por la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir? Que esto es la probabilidad de intersección y es la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. La diferencia principal con la unión es que ocurriera o uno u otro.
Ahora, tenemos otra probabilidad que vamos a utilizar mucho en hidrología, que es la probabilidad condicional. Se define como si A y B son eventos en los cuales la probabilidad de A es diferente de 0, o sea que no es nula. Esto quiere decir que no es nula, o sea, existe, hay valores. Entonces, la probabilidad condicional de que ocurra el evento B, dado que sucedió A, es, y es esta fórmula. ¿Cómo se lee? Es la probabilidad de que ocurra B siempre que haya ocurrido A. ¿Okay? Por eso es condicional. B va a ocurrir siempre que haya ocurrido A. Esto es igual a la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de A. En esta fórmula podemos ver que esta condición cobra más sentido aún, ¿no? Que la probabilidad de A no es nula. ¿Por qué? Porque si tenemos que la probabilidad de A es nula, vean como la probabilidad de A está aquí en el denominador, entonces se indetermina y no tendríamos un resultado dentro de los números reales. Entonces, por eso se pone esa condición. Entonces es como queda la probabilidad condicional. Es importante destacar que la probabilidad condicional, es decir, la fórmula de esta probabilidad, se comporta de una manera diferente para eventos independientes o para eventos dependientes. Conforme vayamos viendo ejercicios vamos a ir viendo la diferencia. Sin embargo, damos por hecho entonces que eso lo vieron en su clase de probabilidad estadística, por lo tanto no profundizaremos más allá. Sin embargo, recuérdenlo por favor. Precisamente para eso, para recordar, tenemos un ejercicio que dejaré para que lo resuelvan, por favor, y lo vemos en la siguiente clase. El ejercicio es el primer ejercicio de práctica. Vamos a leerlo. Según los registros históricos de escurrimiento, el río Llobregat alcanza cada invierno un nivel decreciente con una frecuencia relativa, es decir, la probabilidad, de 0.2. Cuando el río pasa por la ciudad de Esplugas de Llobregat, atraviesa un puente cuya probabilidad de falla en los estribos es de 0.3. Los registros indican que cuando hay creciente, la probabilidad de que ocurran estas fallas aumenta a 0.5. Con estos datos, calcular la probabilidad de falla en el puente, sea por estribos o por creciente. Básicamente, en este ejercicio están todas los axiomas y teoremas que vimos anteriormente. Entonces, como les he dicho siempre, todo ejercicio y todo problema a resolver, sea práctico o teórico, lo importante es llegarlo a plantear. Entonces tienen que leer bien todo el ejercicio y ver las palabras clave, es decir, ver con qué datos cuentan y categorizarlos, es decir, esta es la probabilidad creciente, esta es la probabilidad que falle por estribos y definir bien qué me están pidiendo. En función de eso podrán resolverlo. Entonces, resuélvelo por favor para la siguiente clase. De cualquier manera, me pueden escribir para dudas o comentarios.